Y cambiamos de tema. En el año 2004 surgieron las primeras alarmas sobre la situación que se vivía en la Universidad del Mar a propósito de un explosivo aumento de alumnos. Queremos conversar sobre este tema y tomamos contacto hasta ahora con el ex ministro de Educación de esa época, Sergio Bitar. Buen día, señor Bitar, ¿cómo le va? Paola, muy buenos días, gracias por esta llamada. Gracias a usted por recibirnos, pues sabemos que está fuera de Chile, ¿no es verdad? Así es, supe de esta noticia y me alegré ayer. ¿Se alegró, dice? Por cierto, porque demuestra que teníamos la responsabilidad de haber advertido hace 9 años de una situación que la ley no permitía al gobierno corregir, pero la advertimos al organismo que era el responsable, el Consejo Superior de Educación, y la directora de Educación Superior de la época Pilar del Armanet. Ministerio, Pilar Armanet, ¿Sí? Hizo un gran trabajo y creo que hay que reconocerle eso. A ver, según entiendo, señor Bitar, y corríjame si estoy equivocada, Pilar Armanet efectivamente ofició al Consejo Superior de Educación porque le llamaba la atención que hubieran aumentado casi 700% la matrícula, mientras que la cantidad de profesores solo aumentaba cerca de un 150%. Ahí había algo, por decirlo menos, sospechoso. Y sin embargo, lo que finalmente ocurrió es que se envió un informe al Mineduc que decía que si bien había dudas sobre la calidad de la educación, la determinación era no revocar el reconocimiento oficial. ¿Usted recuerda como cabeza de ese ministerio haber recibido ese informe? Me acuerdo bien por lo siguiente, y me parece muy importante esta discusión porque hay que hacer los cambios ahora, porque se han acumulado más evidencia en estos 9 años, pero lo que me acuerdo bien es que estando en el Senado, llegó un proyecto del presidente Elwin para cambiar la ley constitucional de educación superior el 91-92 y nunca la derecha dio los votos para hacer ese cambio que permitía darle al Estado más capacidad de regulación. Yo recuerdo que todo el tiempo hasta el 2002 no hubo ninguna posibilidad, ya sea por los senadores designados, ya sea por la ley electoral, nunca tuvimos los votos para pedir que se pudiera aprobar ese proyecto de ley, ni menos en general. De manera que la gente que pensaba distinto de nosotros, que hoy día ojalá cambie de opinión, y que creía que el mercado regulaba, se equivocaba, porque se mostró con ese dato que me enviamos, y por eso autoricé que se enviara, que aquí había una cosa complicada y que el propio Consejo tenía que revisar. El Consejo resolvió no revisar. Y es por eso que después tomamos otra decisión, siendo yo ministro, que fue enviar el proyecto de ley de acreditación. En ese momento no se acreditaba a ninguna universidad, Cierto. Podían hacer lo que se les ocurría una vez que recibían la autonomía del Consejo Superior de Educación y ampliaban la matrícula de destajo. Y también lo mandamos, finalmente se aprobó, pero se aprobó con la oposición muy dura de la derecha en ese momento. Entonces hubo intentos. Yo creo que ese dato del 2004 ahora ayuda a entender que teníamos la razón y que hay que cambiar la ley para dotar al Estado de poder. Pero ¿sabe qué pasa, señor Bitar? Usted me habla del Senado, del Consejo, del Ministerio. La sensación con que nos quedamos buena parte de los chilenos es que finalmente aquí hubo un silencio cómplice, negligente o simplemente un silencio de parte de la clase política completa. O sea, hubo 20 años de concertación, hubo un informe, mandó Pilar Armanet o no, pero lo cierto es que yo nunca recuerdo haber escuchado a un ministro cacareando por los medios de que aquí se estaba incumpliendo la ley. No lo recuerdo porque no lo hubo. Finalmente llega este gobierno, asume el primer ministro de Educación de la derecha, Harald Beyer, y a él le llega el palo, ¿no es verdad? A él lo están acusando constitucionalmente y muchos se quejan de que esto es ver al diablo vendiendo cruces, porque no se entiende que aquellos mismos partidarios de la concertación que durante 20 años hicieron los lesos, con algunas quizás excepciones por aquí y por allá, pero en el grueso nadie hizo mucho, estén ahora acusando al ministro. ¿Qué opina usted de esta acusación constitucional? A ver, Andrea, hay un error en dos cosas de lo que usted señala. Paola, hay un error en lo que usted ha señalado. El primer error es decir de que no se hizo cumplir la ley. No había ley. La ley del no lucro. existía, de manera que Pero si la ley, el lucrar en las universidades ha sido contrario a la ley desde su inicio. Claro, entonces ahí recuerde usted lo siguiente, que cuando la presidenta Bachelet manda un proyecto de ley para regular el lucro, en este caso en los colegios particulares subvencionados, se rechaza por la derecha. Sí, no, pero yo me refiero a las universidades que no han 2006. podido lucrar o no debieran haber lucrado en el caso de las universidades, En el caso de las universidades también es bueno recordar, para que hagamos un balance, no para sacar cosas para atrás. Yo soy partidario de que miremos cómo arreglamos ahora.
se mandó el proyecto de reforma constitucional del presidente Elwin en el año 91 y no tuvo resolución en 10 años. También hubo una oposición y ahí se contemplaba dotar al Estado de una capacidad regulatoria que permitiera hacer cumplir un reglamento de la ley. Porque, ¿qué dice la Ley Orgánica Constitucional que nos rige todavía hoy? Dice que simplemente el Consejo Superior de Educación da el licenciamiento, luego autoriza la autonomía, la universidad hace lo que quiere, puede ampliar sus matrículas y dice que sin fines de lucro, pero no dice cómo regular el lucro. Entonces, la ley se cumple. La universidad, si usted les pregunta, el grueso de la universidad dice que no tienen utilidades. ¿Dónde está la utilidad? En otra. Y la otra paga impuestos, paga impuestos. Entonces, hay que regular aquello. También quiero recordarle lo segundo, que cuando mandamos el proyecto de reforma de la acreditación, para tener acreditación, esto se discutió en la prensa intensamente, hubo 600 indicaciones en contra. Yo mismo como ministro señalé que no podía seguir este desorden y que tenía que aprobarse la ley. Y la derecha decía, no señor, el Estado regula, el Estado no se debe meter, el mercado regula. Entonces, quiero decir esos antecedentes no para excusarse uno, humiles, sino para decir que hubo intentos. Ahora, yo creo que hoy están las cosas maduras y los que entonces se opusieron van a votar a favor. Ojalá y saquemos estos proyectos de ley pendientes y busquemos nuevos para adelante. Usted hablaba, señor Vitar, de que es partidario de no estar sacando cuentas para atrás y ver cómo arreglamos el problema, ya que es un problema gigante. En ese contexto, en el contexto de mirar hacia adelante y de solucionar el problema, ¿le parece que es conducente esta acusación constitucional contra el actual ministro de Educación? Si de mí dependiera, y pensando en que los datos son ya sólidos para que mejoremos lo que tenemos, yo haría lo siguiente. En primer lugar, daría prioridad a sacar el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, que permite regular estas materias que estamos viendo, algunas de ellas. Segundo, aprobaría el proyecto y lo mejoraría de acreditación, porque el que se mandó no es bueno y hay que perfeccionar la acreditación, permitiendo que si la universidad muestra datos como los que nosotros señalamos en ese tiempo 2004, el Consejo Superior de Educación puede aplicarle alguna sanción intermedia antes del cierre, porque cerrar es un desastre. Y tercero, algo que el gobierno no ha hecho, pedirle que envíe una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Educación Superior para regular mejor el Estado y tener más capacidad de intervención y defender a las familias y asegurar la calidad de la educación. Esas tres medidas yo las concentraría ahora. Y segundo, prepararía, está en preparación, un programa sólido de educación para el próximo gobierno, usando toda la experiencia que tenemos acumulada. Entre tanto, el ministro puede ser llamado, esa era mi visión, pero yo no estoy en Chile ni soy parlamentario en este momento, a una interpelación de manera que aclare. Si los diputados han tomado otra decisión, en realidad no tengo conocimiento pleno de cuál es su base. Me imagino que la comisión que ellos crearon no tuvo la resonancia y tienen los datos como para cuestionar la acción que emprendió este gobierno. Y yo espero que este debate sirva para aclarar, pero no para culparse mutuamente, ojalá que sea para que podamos ponernos de acuerdo en lo que viene. O sea que desde sus intuiciones hubiera sido mejor una interpelación, que es otra de las facultades de la Cámara de Diputados, y no la acusación constitucional, ¿sí? Es la opinión que di, pero es una opinión a la distancia, de manera que no quiero entrometerme en lo que son las decisiones de los diputados, que hicieron una comisión investigadora además sobre este tema del lucro, que no tuvo mayor acogida según ellos en el gobierno. Oiga, y por último, a la distancia, si es que lo llaman entonces, ¿confirma que viene? Si lo llaman a la Cámara, digo. ¿A qué? No, digo que si se confirma que lo llaman desde la Cámara. Pero por cierto, primero, yo no tengo la obligación de ir, eso está claro. Clarísimo. Su país, porque creo que los debates, que sean duros, son buenos para mejorar. Por cierto, que si puedo ayudar con mi experiencia a decir qué es lo que no se hizo en su momento, qué es lo que hay que hacer ahora, por qué no se aprobó en su momento, y hacerles ver a las personas que hoy día piden esta aclaración, que fueron sus propios partidos los que en su momento se opusieron, y llevarlos a disuadirlos a que se muevan en la dirección contraria a la que tuvieron. Si puedo hacer eso y ayuda por el bien del país, por cierto que estoy disponible. Y si reconozco hay cosas que uno no hizo bien, nadie es perfecto, también uno está dispuesto a reconocer. Bueno, muchas gracias, señor Vitar, por su tiempo y desearle un buen día. Tenga cuidado en Estados Unidos, fíjese que es April Fool's Day, el Día de los Inocentes, así que cuidadito con alguna broma por ahí. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.